Bienvenidos a Observatorio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de actualidad, pero como queremos también mostrarle, tiene su historia y tiene su relevancia en perspectiva de futuro. El tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, en verdad, Olga, José Luis, por estar el día de hoy con nosotros aquí en Observatorio. José Luis, quizá vale la pena, porque no necesariamente todo nuestro auditorio tiene presente cómo surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuáles son las razones por las que se decide contar con una institución con las particularidades que la distinguen en el México de finales del siglo XX. Claro, Pedro. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución que se conoce genéricamente como ombudsman, ¿no? El ombudsman es una institución típica de las democracias modernas, porque ya se sale un poco del esquema de los tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo, judicial, y trata más bien de abarcar, por un lado, lo que se llama magistratura de opinión. O sea, no es una sentencia de un tribunal que se obedece y se cumple y punto, ¿no? Sino es una recomendación la que se da, para lo cual se requiere que el titular de la comisión, o sea, el ombudsman, tenga un prestigio social, ¿verdad? Lo que los romanos llamaban autoritas, y de tal forma de que él actúe de forma independiente, autónoma, evidentemente, pero apegado a la justicia, al derecho, a la razón. Entonces, esto hace que sus recomendaciones se acepten pues casi en automático, ¿verdad? No sean cuestionadas, no sean impugnadas, porque como te digo, pues es una magistratura de opinión fundada en la fuerza y en la autoridad moral. Y en este sentido, pues ha sido de gran utilidad, por ejemplo, en los países europeos y en nuestro continente latinoamericano. De los últimos años también se ha venido abriendo paso y se ha venido pues cada vez aceptando más. A ver, el dato es interesante porque estas particularidades del ombudsman o ombudsperson, como también se dice por la titularidad hombre, mujer, en fin, nos llevaron en la construcción en México por una institución a la que se le dotó de autonomía constitucional. Estos famosos OCAS que surgen precisamente en los últimos años del siglo XX y que en un primer momento son, si mal no recuerdo, 4. El Banco de México, ¿no? El Banco Central, el INEGI, ¿no? El IFE en ese entonces y precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica, desde tu punto de vista, de que se le haya dotado desde la Constitución de este atributo específico de la autonomía? Bueno, justamente las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son la protección, ¿no? La divulgación, el estudio y la investigación de violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, si estamos hablando de violaciones a derechos humanos que se cometen por agentes estatales, es decir, por el Estado, tendríamos que pensar, por supuesto, en un organismo autónomo, independiente e imparcial. Como bien lo dice el doctor Soberanes, es una magistratura de opinión, ¿no? Pero es importante decir que al cometer o al investigar violaciones a derechos humanos, tendremos que pensar que tendría que ser una institución autónoma, ¿no? Es decir, que no sea parte justamente del Ejecutivo ni de ninguna, digamos, de los tres poderes de gobierno, que podría investigar y en todo caso recomendar justamente para la consolidación de las instituciones democráticas del país, pero también para la investigación y sanción de los perpetradores de esas violaciones a derechos humanos. Naciones Unidas y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han cooperado muchísimo con la implementación y la consolidación de estas instituciones nacionales de derechos humanos en diferentes partes del mundo, y uno de los principales, digamos, funciones y atribuciones conforme a los principios de París es justamente la cooperación también que puedan tener estas instituciones con los órganos internacionales, con los mecanismos internacionales de Naciones Unidas. Entonces, no solo habríamos que pensar que la institución es autónoma porque es estrictamente un contrapeso
o es una oposición, ¿no? De ninguna manera. Justamente la persona titular también tiene que tener un temple importante y una prudencia importante, es decir, no estamos pensando en alguien estridente, justamente que investigue, que divulgue, que promueva los derechos humanos, pero sí pensamos en una especie de contrapeso, efectivamente, como un órgano no jurisdiccional que tendría que investigar y justamente también contribuir para la implementación de medidas de no repetición cuando se cometen violaciones a derechos humanos. Eso es bien importante también. José Luis, tú fuiste presidente de la comisión, tú fuiste ombudsman en ese sentido. ¿Cómo se ejerce esa autonomía? Me parece muy interesante cómo explica las razones, Olga, de por qué debe ser autónomo, de por qué buscamos que tenga, digamos, esa distancia, esa equidistancia del Poder Ejecutivo y también de los otros poderes del Estado. Pero ese atributo de la autonomía, desde el punto de vista de la vida práctica, ejerciendo la función, ¿qué tanta relevancia tiene? Bueno, yo creo que mucha. Y tiene mucha porque si no, el ombudsman no se va a volver pues un replicador de lo que dice el Ejecutivo, ¿verdad? Yo muchas veces digo que el ombudsman tiene que emitir recomendaciones, no felicitaciones, ¿verdad? Entonces, para ejercer eso, en primer lugar, se tiene que tener una conciencia, ¿no? De que está uno ahí en representación de la sociedad. Creo que eso es muy importante, que uno no se debe a los partidos políticos, que uno no se debe a un X político, sino que uno se debe a la sociedad y a la parte afectada, que en este caso las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, el apego, ¿verdad?, a la normatividad, aquí de forma muy especial a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que son muy ricos. El Estado mexicano ha suscrito un buen número de tratados internacionales en materia de derechos humanos, la misma Constitución. Entonces uno, en la medida en que uno se apegue a esa normativa, uno así se está legitimando más, ¿verdad? Entonces yo creo que con estos elementos ya se puede uno actuar de manera autónoma. A ver, desde ese punto de vista creo, Olga, y aquí es una pregunta, no se la hago a José Luis, ya también le preguntaremos algo por el sentido, pero me parece que la naturaleza y estos atributos y esta necesidad de actuar de conformidad con un marco normativo que es garantista y protector de los derechos humanos convierte inevitablemente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la persona que la encabece en un actor incómodo para el poder, incómodo para el poder ejecutivo en particular, pero para el poder público en general. Pues sí, porque al final, como decía en un inicio, si es la institución encargada de la investigación de violaciones a derechos humanos, que en principio, ¿no?, conforme la doctrina de derechos humanos se cometen por el Estado, pues claramente la institución que señale la comisión de esas violaciones investigue y recomiende a las instituciones que perpetraron esos delitos, esos crímenes atroces, que implemente una serie de medidas que va desde la investigación hasta la reparación integral, por ejemplo, pues efectivamente se vuelve una institución incómoda, pero es obligación y es como también parte de las obligaciones internacionales del Estado el garantizar que existen instituciones que pueden investigar y que pueden proteger a los ciudadanos de las arbitrariedades que comete el propio Estado. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es en sí misma una obligación del Estado mexicano en materia de derechos humanos y conforme a sus atribuciones constitucionales. Me parece muy interesante. José Luis, ¿nos podrías compartir, si es que quieres, algún momento particularmente en el que haya sentido tensión relevante por alguna recomendación frente al Poder Ejecutivo en el momento histórico en el que te tocó presidir la comisión? Sí, yo quisiera mencionar dos. Por un lado, las investigaciones que hicimos de la Guerra Sucia, de la llamada Guerra Sucia, y aquella recomendación que sacamos al gobierno, una recomendación de aproximadamente 3,000 hojas, donde hacíamos el análisis que hasta ese momento no se había hecho, pues de todos las violaciones a derechos humanos de la llamada Guerra Sucia durante las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo. Vino la recomendación y fue un momento particularmente tenso, ¿no? Y otro que para mí fue muy violento en lo personal fue el caso
de las llamadas muertes de Juárez, ¿verdad? Yo esperaba en ese sentido una actitud del Estado mexicano más protectora, sobre todo de esas mujeres víctimas en Ciudad Juárez, ¿no? Y que pues todo se quedó en agua de borrajas, ¿no? Entonces yo creo que esas dos recomendaciones para mí fueron muy importantes. Y yo quiero agregar una anécdota. El último año de Fox, ya la situación con el Ejecutivo era una situación bastante tensa. Entonces, antiguamente se hacía la costumbre que el ombudsman rindiera su informe ante el presidente de la República, bueno, ante los tres poderes, y el presidente de la República contestaba. Entonces, digo que eso era antes porque ya era el último año y el presidente no quiso escuchar y mucho menos contestar. Entonces, en aquella ocasión la situación era tan complicada con el Ejecutivo que el presidente sí escuchó mi informe, pero se negó a contestarme. Interesante. O sea, ahí escuchó, pero no contestó. No contestó. Y como bien dices, el año pasado el actual presidente López Obrador ni escuchó ni contestó. Sí. Pero vamos un corte y volvemos ya aquí a Observatorio. Estamos aquí hablando, como usted puede ver, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahora vamos a entrarle a la coyuntura y al momento actual, a la designación de la titular hace algunos días de esta importante institución garante de los derechos humanos en México. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio y estamos hablando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Reconstruimos su historia, su importancia y algunos momentos que le tocó vivir al doctor Soberanes como presidente, en los que hubo tensión con el Poder Ejecutivo, pero ahora estamos en una coyuntura distinta. Olga, hace algunos días ha generado mucha polémica la forma, los modos y las dinámicas políticas a través de las cuales se designó a la nueva titular de esta comisión. Ayúdanos a reconstruir un poco los eventos y obviamente tu opinión. Bueno, inicialmente un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil estuvimos participando en este proceso de designación de tan relevante institución, ¿no? Justamente ante esta crítica situación de derechos humanos que se vive en el país, y entonces estuvimos empujando un proceso transparente, participativo, incluyente, incluso una especie de ejercicio de parlamento abierto en el Senado. Mediados de septiembre, si mal no recuerdo, 23 de septiembre, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia emiten una convocatoria que consideramos bastante positiva porque incluía requisitos importantes como el que, por ejemplo, se incluyeran criterios a ser utilizados, ¿no? Indicadores a ser utilizados durante la revisión de las candidaturas, y que estos criterios iban a ser vinculantes en la revisión y en la evaluación de las comparecencias de las personas candidatas. Entonces, de entrada estábamos las organizaciones muy entusiastas, ¿no?, de que se hubieran incorporado estos requisitos en la convocatoria. La convocatoria no diría específicamente que fue amplia, pero hubo un buen número de participantes, participaron 57 personas. El problema fue, y ahí fue donde empezamos a ver ya, digamos, ciertas falencias durante el proceso, que básicamente fue lo que vició la designación final, y es que de entrada no hubo un filtro inicial justamente de las 57 candidaturas, es decir, se citaron a comparecer al Senado las 57 personas en un lapso, si mal no recuerdo, de 3 días, ¿no?, con intervenciones de 4 minutos. Entonces, bueno, claramente, de entrada, metodológicamente eso sí, no es de ninguna manera viable. No te da la posibilidad de saber nada, digamos, en 4 minutos. ¿No? Así es, las preguntas muy escuetas también por parte, incluso a pesar de que las organizaciones participamos en la emisión de preguntas también, digamos, el tiempo fue muy corto y realmente no nos permitió hacer una evaluación, al menos desde fuera, las organizaciones, pues de saber si eran los perfiles idóneos de las candidaturas, ¿no? Entonces, de entrada, eso ya metodológicamente imponía, digamos, un obstáculo. En segundo lugar, y que fue lo que ya ahí creo que empezó a reventar el proceso, es que a la hora de decidir la terna en las Comisiones Unidas,
nunca supimos de dónde salieron las 3 personas. Es decir, nunca se hizo público, ya se había dicho en la convocatoria que se iban a utilizar esos criterios, ¿no? Y pero no se razonó, digamos, como decimos los abogados, no se motivó ni se la motivó decisión. ni se fundó, ¿no? Okay. Y entonces salieron las 3 personas, nunca supimos cómo, nunca se hicieron públicos. Y básicamente hoy, si tú me preguntas, ¿la actual titular de la CNDH es la persona idónea para ocupar el puesto? Te podría decir, no sé, la verdad no sé, porque realmente nunca se hizo público, ¿no? Nunca supimos si escrutaron bien realmente los senadores y las senadoras a las personas candidatas, y en particular ahora, que es otra cosa, ya ahí podemos ver que hubo falencias importantes porque no hicieron su trabajo realmente de investigar previamente los perfiles de esas personas. A ver, importantísimo, y José Luis, hubieron 2 cuestiones que hay que abordarlas, no las podemos no abordar. Cuando no se deciden en una primera votación las y los senadores, el presidente de la República en una de sus conferencias matutinas señala quién le parecería a él, que es precisamente la persona que fue designada, y posteriormente en el momento de la votación en el Senado, pues parece que el cómputo de los votos no fue el que debía de haber sido. ¿Qué decir de esto, José Luis? Bueno, yo creo que en el momento en que el presidente de la República manifestó su opinión, en ese momento anuló el procedimiento. En ese momento la Cámara de Senadores debió haber dicho lo hecho hasta aquí, se anula, volvamos a empezar de nuevo. ¿Por qué? Pues porque entró uno de los elementos que es la falta de autonomía. En ese momento pues se echó por tierra y por lo tanto yo creo que ahí se fastidió el procedimiento que se seguía hasta ese momento. Y otro aspecto que yo quisiera agregar sería, antiguamente las propuestas venían por las organizaciones de la sociedad civil y ahora era autopropuesta. Yo creo que es muy bueno que las organizaciones de la sociedad civil hagan las propuestas y que lo funden y que digan por qué y que esos son elementos que les debe de servir a las senadoras, a los senadores, ¿verdad? Entonces yo creo que falló también este aspecto de la participación. ¿Por qué? Bueno, pues porque los organismos de la sociedad civil tienen una representación moral importante en la consolidación de un régimen de derechos humanos. Ahora, pareciera que, digo, lo pregunto porque lo estoy escuchando ahora, y no pareciera, hemos escuchado que a esta administración en particular, a este gobierno y a este presidente no le, digamos, acomodan mucho ni le caen muy bien las organizaciones de la sociedad civil, Olga. ¿Qué decir de eso? Bueno, hemos sabido que lo que va de la administración ha habido una serie de confrontaciones, ¿no? Desde su discurso, desde la narrativa, no solo que merman, ¿no? El ejercicio y el derecho a defender derechos humanos, sino también la libertad de expresión, y en repetidas ocasiones organizaciones, incluso internacionales, periodistas internacionales en una misión de observación que tuvieron, incluso también procedimientos especiales de Naciones Unidas han llamado al Ejecutivo a generar un entorno propicio, que es lo que se denomina. Un entorno propicio es no confrontando a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, de entrada, bueno, ha sido uno de los temores que hemos tenido, pero esta designación es muy preocupante, y como lo vimos todas y todos en televisión, el proceso y en el momento del nombramiento realmente parecía una comedia kafkiana, ¿no? No, tremendo. El nombramiento de la persona titular de los derechos humanos en un encono, un jaloneo, una cosa muy desafortunada. Así es, muy desafortunada, que ya no sabíamos si reír o llorar, o no sabíamos, ¿no? Pero la verdad es, efectivamente, la interferencia del Ejecutivo ya desde ahí nos empezó a preocupar muchísimo más, ¿no? Y lo que hoy claramente, a ver, hay 2 cosas positivas del actual titular, ¿no? Y en primer lugar es que viene de, digamos, un grupo, ¿no? Un estamento, digamos, no convencional que habían, digamos, presidido la CNDH, ¿no? Es decir, proviene del UNAM, ¿no? Es una víctima, su madre fue una precursora en el movimiento de personas desaparecidas. Entonces, desde ahí decimos, bueno, es una mujer por primera vez, qué bueno. Segunda, ¿no? Por segunda, tienes razón, por segunda ocasión. Bueno, es que la primera fue poquito, ¿no? ¿Cuántos años? ¿3? 4? No me acuerdo, pero sí nada más para... Pero tienes toda la razón, es la segunda, ¿no? Importante. Pero lo que llega, digamos, a opacar, digamos, eso, digamos, positivo, ¿no?
es el tema de su imparcialidad, ¿no? Y eso claramente está en contra, ¿no?, de los estándares internacionales de derechos humanos, como insisto, son los principios de París, ¿no? Y que creo que tendríamos que alertar también al subcomité de acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, justamente por este proceso de designación, porque es claramente contrario, ¿no? O hasta hoy la CNDH había tenido su estatus A, que es decir, que cumple a cabalidad los principios de París. Hoy preocupa muchísimo que la persona además, ¿no?, haya sido dirigente o haya tenido un puesto directivo en el partido que hoy es del Esa es la pregunta exacta que te iba a hacer, José Luis, esto último que hizo, es decir, el tema de la militancia política, de la militancia partidista y también de la pública, digamos, simpatía y cercanía con el señor presidente de la República. Bueno, yo creo que esto ya lo dijo ella, el hecho de no solamente ser militante, sino además haber tenido un cargo de dirigencia en el partido, bueno, pues eso ya anula un poco su propia candidatura. Y el presidente, bueno, pues yo creo que debió de haber tenido cuando menos la prudencia de no expresar su simpatía, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, pues no estaríamos ahorita quejándonos de ello. Creo que son elementos como que esenciales, ¿no? Ahora, ¿esta decisión es irrevocable? ¿Hay manera de impugnarla, de no impugnarla? Es decir, ya quedó y ya va a quedar y va a ser la presidenta de la comisión por los próximos años. Pues se cometió una ilegalidad realmente, ¿no? Porque conforme al artículo 9 de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las personas aspirantes debieron de no haber justamente tenido un puesto directivo en algún partido político mínimo un año previo a su designación. Y además, por ahí se decía en algunas columnas, mintió además, porque no hizo público este dato, y esa es una agravante adicional, violación de ley, más también pues una deshonestidad. Así es. Entonces, y bueno, también claramente aquí la responsabilidad principal es de las y los senadores, quienes justamente demostraron que no hicieron su trabajo adecuadamente, que fue una auscultación realmente en las candidaturas, ¿no? Es decir, esto lo único que nos demuestra es que fue una designación basada en una cuota cupular o en una negociación política, y entonces eso generó un muy mal precedente para el resto de las designaciones, porque además, bueno, en esta gestión han habido muchísimas designaciones en donde realmente hemos visto un desaseo, ¿no? Justamente totalmente. En el proceso de nombramiento en el Senado. Pero quizá no uno tan claro como este, José Luis, y es la última pregunta que te hago en este momento, como en el que se votó, y vuelvo a decirlo, y parece que no se contaron bien los votos, pero después se anunció que se iba a volver a votar y ya no se realizó esta segunda votación. Bueno, pues en el momento en que se había dicho que el coordinador de los senadores de Morena dijo que se iba a repetir la votación, pues, todos dijimos que bueno, ¿verdad? Ahora sí que vamos a saber la realidad. Pero ya después, en el momento en el cual dijeron no aceptamos volver a votar, bueno, pues ahí ellos mismos se confesaron, ¿verdad? Hubo una confesión ficta de que pues, no había estado bien, ¿no? O sea que era una votación chafa, para decirlo popularmente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les hubiera costado repetirla, verdad? Y, o para todo caso, pues, haber trabajado mejor sus amarres políticos, etcétera, y no decir, bueno, negamos toda posibilidad. Y un poco la pregunta que hacías hace un momento, Pedro, pues supimos que el Tribunal Electoral batió un recurso que había interpuesto el PAN. Claro, también los magistrados del Tribunal Electoral están allí en la tabla, ¿verdad? Tampoco son los mejor evaluados, digamos. Entonces, pues ahora yo creo que ya no hay, cuando menos jurídicamente yo no veo ningún recurso para impugnar esto, salvo pues que la señora quisiera renunciar. Pues sí, pero esa ya es una decisión política que por lo visto ella no va a tomar, o al menos eso es lo que ya se ha ido perfilando, digamos, en estos días. Y creo que es importante porque además los invito a que después de un corte
analicemos cuál es la situación que estamos viviendo hoy en materia de derechos humanos en México, porque la verdad es que la situación es muy crítica en el país y quizá desde esa realidad es desde la que adquiere clara relevancia y claro significado las implicaciones de un nombramiento tan desasiado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero bueno, vamos a un corte y ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de su importancia, de la designación de la reciente titular y de lo desasiado del proceso, las formas e incluso el incumplimiento de requisitos legales. Y ahora vamos a hablar, para terminar este programa, de la situación, José Luis, de los derechos humanos hoy en México. ¿Qué podemos decir y qué comparación podrías hacer, lato sensu, obviamente, del momento que te tocó a ti vivir como presidente de la Comisión y el que le toca hoy a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Claro. A mí me tocó un momento muy interesante porque después de 70 años de que este país era gobernado por un partido político, el PRI, pues hubo la alternancia y entró el PAN, entró Vicente Fox a gobernar el país, y eso pues siempre nos dio la oportunidad pues de actuar con mayor libertad, ¿no? Yo decía un poco aquello de que conocí la libertad y me gustó, ¿no? Entonces, y además pues yo siempre les alegaba a los panistas que uno de los puntos de la agenda del PAN pues era el respeto a los derechos humanos, entonces que ellos no se podían dar el gusto de violentar, como se decía entonces, las garantías individuales, ¿no? Pero claro, no se trata de aquí de analizar mi administración, sino ver la actual situación, ¿no? Yo creo que el número de homicidios dolosos que está viviendo el país es en sí mismo pues una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Es la violación a un principio de respeto a la dignidad humana y sobre todo pues del ejercicio real del poder para evitar o para prevenir pues los homicidios y en general pues toda la delincuencia, cómo se nos ha desbocado, ¿no? Yo creo que ese es un problema muy interesante, es un problema que estamos viviendo y que yo creo que es actualmente lo que más preocupa a la sociedad, ¿no? Todo el tema de la seguridad pública, todo el tema de el incremento en la delincuencia, ¿no? Tú dirías la violencia en general. Me interesa mucho esta reflexión y te la pregunto, porque puede ser quizá un atisbo de controversia, no sé, de polémica, que es desde la perspectiva de lo que plantea el doctor Soberanes, lo que tendríamos es un contexto en el que las violaciones potenciales a los derechos humanos no solo provendrían de parte del Estado, sino también de otros actores que de manera cotidiana pues amenazan la integridad, la vida de las personas en el país. ¿Qué dirías? Respondo, pero antes me gustaría nada más plantear que el panorama es adverso, ya con esta titularidad es adverso, ¿no? De entrada hay una falta de legitimación de origen, ¿no? Okay, sí. Y pues falta de credibilidad y confianza en el proceso. Entonces, de entrada ahí empieza mal, ¿no? El panorama se pone muy complicado. En segundo lugar, efectivamente, y justo con los recientes acontecimientos que hemos visto en el país, pues ya no solo hablamos del Estado como el perpetrador material de las violaciones a derechos humanos, sino también de agentes no estatales. Y eso es algo que nos ha faltado un poco más reflexionar, analizar. Incluso han habido por ahí ya algunas investigaciones, estudios muy interesantes, ¿no? Particularmente de universidades internacionales, el Geneva Report y la Universidad de Leiden, que incluso concluyen que en México, y por la situación, la escalada de violencia en términos de organización e intensidad, cumple ya con los criterios, conforme al derecho penal internacional, de conflicto armado no internacional. Es decir, que incluso ya los agentes no estatales, es decir, el crimen organizado, se configuran también como un actor o una parte contendiente, ¿no? Entonces, digo, eso ya no estamos hablando ya solo del derecho internacional de derechos humanos, ya estamos hablando de derecho de guerra, humanitario, en fin.
son reflexiones que tendríamos que empezar a dar. Los números, lamentablemente, pues la verdad es que abonan en ese terreno. Así es, ¿no? La capacidad logística, operativa, financiera, de armas, de fuego que tiene el crimen organizado, tendría que empezar a ser ya considerado como, bueno, sabemos que además, incluso las leyes que se han emitido en los recientes años, como la Ley General de Desaparición Forzada, ya no solo habla sobre el Estado mismo, sino también de los actores no estatales. Entonces, eso creo que va a ser importante. Yo no sé si es un debate que tiene que dar la CNDH, pero la CNDH, justamente en su atribución y en su función de divulgación y de promoción, una de las cosas que recientemente esta última gestión de la CNDH contribuyó muchísimo fue en las controversias constitucionales. A ver, ese punto, eso me parece muy interesante. Cuando fue lo de la Ley de Seguridad Interior, la propia reforma al Código de Justicia Militar apegado al sistema acusatorio también que quisieron hacer y que también se metió en una controversia constitucional, la CNDH fungió un papel importantísimo y eso esperaríamos de esta CNDH, ¿no? Entonces, por eso es que nos preocupa mucho el tema de la imparcialidad, porque de entrada, desde las primeras declaraciones, hemos visto al actual titular que dice, bueno, es que incluso me di a la tarea de revisar nuevamente la comparecencia que tuvo en el Senado y ella habla muchísimo de es que le heredaron a la actual administración estos índices de violencia, ¿no?, de violaciones a derechos humanos. Y ahí lo que hay que, y me parece que ahí tenemos que ser contundentes y con la actual administración también, y es, no es que le heredaron, hoy son, al menos el presidente es el jefe de Estado. Y lleva un año. Y como jefe de Estado es el responsable, incluso de los delitos que se hayan cometido en el pasado, incluidos los de la guerra sucia, es el responsable de la investigación, de la sanción y de la erradicación de la impunidad de esos casos. A ver, pero pareciera que es justo lo que no quieren, que es hacerse responsables, y no digamos solo del pasado inmediato, hacerse responsables del presente y de lo que está sucediendo hoy, José Luis. Claro, porque además yo creo que ya no es pretexto, es decir, es que las anteriores administraciones, ¿no? O sea, ya es un año, el número de delitos ha se el año más violento, se perfila el año más violento de la historia del México moderno. Otro aspecto, por ejemplo, también muy importante, el tema del derecho a la salud, pues como tenemos todas las quejas que hay porque el Sistema Nacional de Salud no está respondiendo ante los requerimientos de la población y sobre todo pues aquellas personas que no tienen pues, los recursos para acceder a un sistema de salud privado, pues aquí vienen las quejas y viene, yo creo que es un problema muy serio el cómo se ha abandonado el derecho a la salud en nuestro país, ¿no? Y ahí, mire, nos lleva por otro, es decir, todo lo que tiene que ver con crimen, homicidios, desplazamientos y todas estas cuestiones trágicas de la violencia, desapariciones y este tema también de derecho a la salud. Es decir, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se coloca del lado de las personas y objeta y critica y recomienda al gobierno, pues pierde su función social, Olga. Claro, o sea, está la agenda de los DESCA, ¿no?, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y bueno, todo el tema, el tema del desplazamiento interno forzado. Me parece crucial y que tendrá que ser una agenda que sí sería bueno que la CNDH, y no sería bueno, tendría que impulsar la CNDH. Es un tema que no ha sido, que recientemente empieza a ser reconocido, pero no está diagnosticado, no sabemos realmente cuál es la dimensión del problema, ¿no? Recientemente emitió una recomendación importante, ¿no?, sobre desplazamiento interno forzado, y va generando buenos precedentes, y entonces me parece que tendría que haber una continuidad, digamos, en esa agenda temática por parte de la nueva, pues de la nueva titularidad de la CNDH. Pero en general creo que algo que alienta mucho a las víctimas es que pues ella misma es una víctima, ¿no? Insisto, no sabemos realmente si es una buena gestora, ¿no?, si va a ser una buena administradora de la CNDH. Sí, es que ser víctima pues no parece elemento suficiente, digamos, para justificar un nombramiento en esa postura. Y pues además romper con la inercia burocrática, ¿no?, que eso sí tiene la CNDH y que sigue obstaculizando la reparación de muchas víctimas que siguen aumentando justamente, y en esta administración me parece que también en algo que hemos visto con contundencia es el aumento en los asesinatos y agresiones en contra de personas defensoras y periodistas, y eso también ahí, si de entrada la nueva titular nos dice que no sabía que están asesinando a periodistas, pues la verdad nos preocupa muchísimo, ¿no? Yo creo que tiene una gran tarea y tendrá que demostrar
que justamente es una persona imparcial y que no queremos que sea la oposición del Ejecutivo, no queremos, tampoco queremos que sea estridente, tampoco queremos que sea que haga su sobreactuada. función institucional y constitucional. Así es. Ahora, en este último cierre de Olga siento, digamos, no un guiño de optimismo, pero sí, digamos, decir, pues hay que mirar lo que sigue y pues vamos a darle, no sé, no lo dijiste tú, una suerte de voto de confianza. Tú, José Luis, ¿qué dirías en ese sentido para concluir? Bueno, pues como lo acaba de decir ella, ¿no? Pues ya que nos queda. O sea, bueno, pues ya, a lo hecho, pecho, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cuando menos ahora yo creo que la sociedad civil organizada pues debe de exigirle y decir, bueno, pues vamos adelante, pues ya quedó atrás el nombramiento, ya no se puede modificar, pero entonces que haya esta actitud positiva por parte de ella a fin de empezar ya a tratar todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues con los periodistas, con los defensores civiles, en el asunto del derecho a la salud, un asunto que tenemos aquí, a mi modo de ver, gravísimo, el tema de los migrantes, ¿no? México tenía una enorme tradición de protección sobre todos estos grupos centroamericanos que por aquí pasaban, y ahora resulta que nosotros le estamos haciendo el trabajo sucio a los norteamericanos, ¿verdad? Somos los que estamos impidiendo que pasen. Yo no digo que los fomentemos, pero cuando menos protejamos a estos centroamericanos, a estas personas que están de tránsito en nuestro país, que no les demos la espalda, que seamos conscientes de nuestra tradición de hace muchísimos años de protección a los migrantes. Tenemos que recuperar otro gran tema, y pues son personas con derechos, son personas que merecen protección. Última pregunta, dice el doctor Soberanes, y creo que con razón, que las organizaciones de la sociedad civil ahora les va a tocar pues hacer ahora sí que un poco la presión. ¿Tú cómo ves eso, siendo tú pues integrante de una organización de la sociedad civil? Pues la verdad es que siempre lo hemos hecho, ¿no? No porque incluso sea otra administración, y que incluso la vimos inicialmente con mucho optimismo, con mucha esperanza, como un buen número de la población mexicana. Si bien es cierto, estamos muy alertas sobre estos cambios legislativos constitucionales, que además no solo permean a la administración, sino que son transeccionales. Los cambios constitucionales y legislativos que se están haciendo en las designaciones van más allá de la administración, y entonces por eso la CNDH tendrá un papel vital, ¿no? Justamente cuando sea necesario en términos de controversias constitucionales, el ser un control también, ¿no? del propio Ejecutivo, ya que vimos que el Ejecutivo le cuesta un poco autorregularse, ¿no? Particularmente para las designaciones, y entonces pues será nuestro papel, ¿no? de las organizaciones de la sociedad civil, siempre el estar exigiendo, ¿no? generar mecanismos de exigibilidad, justiciabilidad justamente, y pues seguir. Yo no creo que el proceso de designación ya quedó en el pasado, la verdad. Nos preocupa muchísimo, y entonces tendremos que hacer saber a los organismos internacionales, como insisto, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que esta institución está en peligro. Pues muchísimas gracias a los dos, sí nos han ayudado a entender mucho la relevancia de la institución, pues ahora sí que la gravedad de la designación por la manera en la que se dio, independientemente de la persona titular, y sobre todo el contexto en el que todo esto está sucediendo. No es una cuestión menor la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En principio, y si no sucede nada extraordinario, será presidenta de esa institución durante todos los años que le quedan al actual gobierno, y en ese sentido no es una designación irrelevante en un contexto en el que lamentablemente, y usted lo sabe porque lo escuchamos todos los días, las violaciones a los derechos humanos de todas y todos nosotros están a la orden de la agenda cotidiana. Nos vemos aquí la próxima semana en Observatorio semanal en TV UNAM, como todos los domingos.